Y la persona que vamos a presentar ahora, el invitado del día, desde este lugar a mí me influyó muchísimo, ¿sí? Yo decía en la previa que hemos tenido nosotros un especial durante el cierre del año pasado que denominamos y llamamos Galácticos. Y eran todos aquellos que a través, por ejemplo, de las redes sociales nos han influenciado desde un lugar súper positivo, que nos han hecho un aporte y nos han hecho pasar esta cuarentena y este momento pandémico extraño de una manera un poco menos peor. Y él, Jorge Vallaca Sall, que ya está en nuestra sala de reunión y que ya lo estoy viendo iluminado, divina la imagen de Jorge, en lo personal, a mí me influenció desde qué lugar de pensar que se puede. Que uno puede meter mano en la tierra, que uno puede meter mano en la historia para conocerse más en profundidad, de que hay lugares, hay rincones que tiene tu propio barrio, tu propia ciudad, que vas a encontrarte de espejo y no sabías por qué eras de cierta manera y puede que ese lugar haya dado mucho desde esa cuestión silenciosa, arquitectónica, por ejemplo, para que seas como seas y que te pasen esas cosas que te emocionan cuando vas a tu alrededor o cuando estás fuera de casa o cuando te alejás y te encontrás con alguna arquitectura parecida. Por ejemplo, algunos que viajan a Madrid dicen, y hay algo de San Telmo, y te hace sentir un poco más cerca. Y así se fue construyendo esa idea de que somos nómades pero tenemos los pies sobre la tierra. Y hablando de tierra, de arquitectura, de paisajismo, todo engloba el trabajo de Jorge Vallaca Sall, que ya está en línea con nosotros. Jorge, querido, bienvenido a Otra Galaxia. Juano y Emilio te saludamos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Te tenés que desmutear, Jorgito, que yo te veo ahí, lo veo con la mano en alto. Ahí está. ¿Cómo andás, Jorge? Hola, hola. ¿Qué decís? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contento. Bueno, un placer de verdad tenerte, Jorge. Recién hablaba en la previa, también compartía con Juano eso. Particularmente yo me estoy dando un gusto que es tenerte al aire y creo que no soy el primero, Jorge, en hacerte esta devolución de lo que vos estás compartiendo en tus redes sociales. Hace que, por ejemplo, hoy sea motivo de nota, pero sobre todo inspiración permanente, decir, mira, se puede ir por acá, mira, no conocía este rincón, y tenés vos una capacidad, Jorge, que no sé si es innata, si la has desarrollado, si la has trabajado, si tiene que ver con alguna cuestión docente que yo desconozco, pero que la tenés, porque sos un gran difusor de estas cuestiones, tenés algo que lo hace distinto, que lo hace cautivante. Bueno, muchas gracias, che, por lo que me estás diciendo. A veces, si no te lo dice otro, uno no se da mucho cuenta de las propias capacidades que tenemos, ¿viste? Porque las tenemos adentro y no nos damos cuenta, nos tiene que decir la gente, ¿no? Y justamente mis amigos me dicen, todo el tiempo me dicen, Jorge, vos tendrías que hacer visitas guiadas, porque la verdad que está re bueno cómo explicar las cosas, ¿viste? Uh-huh. Yo no me doy cuenta, pero lo que sí me doy cuenta es que amo muchísimo todo esto que sale ahora en las redes, ¿no? Todo lo que hago, ¿no? Lo hago con pasión. Claro. Y también me doy cuenta que, por ejemplo, me acuerdo de muchos datos, relaciono, viste, hechos, figuras, cosas de la historia con las cosas del paisaje. Pero, y bueno, porque yo hace años que vengo, viste, desde chiquito, vas metiendo cosas como en la caja, ¿no? Claro. Y después van saliendo ya elaboradas. Así que, Sí. si me preguntas, debe ser por eso, ¿viste? No sé. Sí, y en esta combinación, otra de las cosas que en lo personal también siempre me ha llamado la atención, y es que a medida que uno crece, empieza a tener inquietudes personales. Yo te he visto y te he escuchado hablando mucho de los Vallaca Sall, como de la familia, de entender de dónde venimos también desde ese lugar, y hay una construcción que, por ejemplo, si hablamos de San Isidro, hay algunos apellidos que son muy cotidianos. Estoy pensando, no sé, por ejemplo en los Becar Varela, por dar solamente unos apellidos de yo haber estudiado en algún momento en el Marín, saber que ahí eran un montón, saber que estaban desperdigados por todos lados. Y cuando yo te escucho en tus historias personales o en eso de la cuestión sanisidrense, me encuentro con que digo, qué importante que es saber también de dónde uno viene, porque, qué sé yo, tal vez en el relato que ahora me cuenta a veces mi viejo o algunas cosas que me llegó a contar mi abuelo, yo me siento identificado con el abuelo de él. Hay algo que pasa medio extraño y en eso, que es tu métier, digo, la historia, esto que digo, la arquitectura, nuestras bases, hacen de uno
Yo cuando te escucho digo, hay algo, y se cautiva digamos, también digamos, tu entorno, la gente a la que le relatás y le contás estas cosas. Bueno, lo que pasa es que yo soy, pues vamos a contar a la gente, soy arquitecto, ¿no? Me recibí de arquitecto, siempre me encantaron las construcciones, las casas, pero también soy paisajista. Y también soy un poco historiador, ¿no? Aficionado a la historia, pero soy sí genealogista, ¿no? Genealogista es la persona que estudia las generaciones de todas las familias hasta donde se llegue, ¿no? Hay veces puede llegar hasta 1500, a veces un poco más, depende del origen de los apellidos, que se empieza a organizar todo alrededor de 1500, 1600. Y acá en Argentina es muy interesante el tema de la genealogía, porque los argentinos somos un país que está formado por nativos y por gringos, ¿no? Somos un país mestizo, digamos, en ese punto de vista, ¿no? Claro. Y entonces todos tenemos como una nostalgia, ¿no? De esa tierra en donde vinieron la parte gringa de nosotros. Yo tengo mucho gringo, pero también tengo nativo y también tengo afro, ¿no? Y todos tenemos algo de afro. Yo lo sé porque genealógicamente está comprobado, y muchas familias muy antiguas de Buenos Aires descendemos de una señora africana, ¿no? Que se llamaba Petrona Invila, que para casarse con el español tuvo que hacer lo que se llama una limpieza de sangre, un documento en donde ella decía que tenía una octava parte de sangre negra. Bueno, todo eso es como una nostalgia que todos tenemos, ¿no? Especialmente en las ciudades del litoral. Vamos a decir, yo creo que hay un país que es el país litoral, ¿no? Uh-huh. Todas las ciudades que están con costa marítima y costa de río, desde Corrientes hasta Patagones, es como un país, ¿no? Es un país litoral. Después tenemos otro país que es el país del norte, el país de las tradiciones verdaderas de la fundación de nuestra patria, donde se conserva todo lo más folclórico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que los que venimos del país litoral o de las familias gringas tenemos esa nostalgia de una tierra que quedó, y bueno, y ahora nos tocó vivir en estos puertos, llámese Corrientes, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Así que por eso a la gente le atrapa, porque ¿quién no quiere saber de dónde vive? Totalmente. ¿no? Es una cosa fundamental. Jorge, ¿qué diferencia hay entre el paisajista y el arquitecto, o cómo se complementan, mejor dicho, una con la otra? ¿Qué áreas toca cada una? Mira, te diría que es una fusión. Es una fusión, ¿no? Yo no puedo pensar un paisaje sin estructurar la forma y el espacio, y no puedo pensar la forma y el espacio sin pensarlo ya en materia vegetal, ¿no? Claro. Con complementos de arquitectura. Entonces, en mi caso, es una fusión. Ahora, conozco muchos paisajistas, Uh-huh. buenísimos paisajistas, que piensan el paisaje desde lo vegetal o desde lo ecológico también, ¿no? Claro. Y Claro. bueno, cada cual es como que vamos teniendo nuestra propia sabor, es como un sabor que le vamos dando a nuestras obras, ¿no? Y Uh-huh. las obras van siendo bien distintas, porque bueno, uno lo ve así, otro lo ve de otra manera, y bueno, cada uno tiene su parte buena, ¿no? Claro. Claro. Jorge, con tus años de experiencia en la arquitectura, sobre todo, pienso, has notado evidentemente, y creo que se ha profundizado en este último tiempo, donde casi como un reclamo popular es ventilar los ambientes, que siempre lo teníamos en cuenta. Yo desde que soy chico, que mamá me decía, abrí la ventana, ventila un poco tu habitación, que es un quilombo, ¿no? O que tenía, para ayudar también a que el ambiente sea un ambiente sano. Pero estoy pensando cómo ha cambiado y ha variado en casi todas las profesiones, ¿no? El tiempo también actualiza indefectiblemente, y si te quedas afuera de eso, dejas de hacer un aporte, me parece interesante para los tiempos que corren. ¿Vos tenés que actualizarte permanentemente también en este sentido, en lo que tiene que ver con la arquitectura sustentable, la ecología, qué es lo que se viene, qué es lo que se va a venir también a partir de este suceso contemporáneo histórico? ¿Cómo lo vivís? Mira, la pandemia es un antes y un después, ¿no? Y es muy interesante porque veníamos, me hace acordar un poco la crisis del petróleo de los años 70. Yo era chico, yo no me acuerdo lo que pasó en esa crisis, pero sí lo estudié después en la facultad, ¿no? Imaginemos un paralelo, ¿no? Los arquitectos antes del 70 venían construyendo pensando solamente en calefaccionar, refrigerar,
gastar petróleo, gastar petróleo. De repente tuvieron que decir, basta, hay crisis de petróleo, hay que parar la máquina, cambiar la arquitectura. Claro. Ese cambio no fue tan drástico, no fue tan drástico, porque yo me acuerdo en los años 90, cuando hubo la explosión de los aire acondicionados, que todo el mundo pensaba que poner un aire acondicionado era la solución del problema del calor, ¿no? Claro. Bueno, ahora nos dimos cuenta que paremos la mano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mundo estamos entregando? Un mundo donde hay islas enteras kilométricas de plástico en el medio del océano. ¿Ese es el mundo que estamos entregando a nuestros hijos con esta manera de actuar? Bueno, vino una pandemia justamente para que caigamos en la cuenta, ¿no? Entonces, yo con mis 60 años tengo que aprender. Y como paisajista, quiero contar una historia muy linda y por eso voy a mostrar este vaso. Mirá, Sí. este vaso tiene ahí un árbol, ¿ves? Sí, perfectamente. Este es el símbolo de la tribu verde. La tribu verde es una asociación de paisajistas que surgió a raíz de la pandemia, justamente haciendo vivos en Instagram. Nos fuimos uniendo, nos fuimos juntando y nos fuimos dando cuenta que hay muchas cosas que tenemos que aprender, ¿no? Y es lindo porque no somos paisajistas solamente, hay biólogos, hay amateurs, hay aficionados al paisaje, hay arquitectos, hay historiadores. Tenemos por ejemplo a una historiadora de las mejores historiadoras de paisaje de Argentina, que es Sonia Bergman. Bueno, entre todos empezamos a darnos cuenta de todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Y yo en un momento dije, yo tengo que aprender a dejar de usar agroquímicos en los jardines. ¿Por qué? Porque en la universidad me enseñaron cómo se controlaban las malezas del césped, se les llamaban malezas a pobres hierbas que crecen espontáneamente, cómo se controlan los insectos, cómo se controlan los hongos, todo con elementos químicos y venenos que ponemos en los jardines. Ahora, ¿qué pasa? Esos venenos que ponemos en los jardines también se ponen en los monocultivos y también se ponen en los criaderos de animales que después nosotros comemos. Entonces hay todo un cambio de mentalidad, ¿no? ¿Vamos a seguir estando por ese lado o vamos a tener que desaprender lo que aprendimos en la universidad y empezar a abrir nuestra cabeza y decir, cuidemos entre todos el mundo? Claro. A partir de ahí surgió una propuesta muy linda con mis socios de hacer jardines comestibles, le llamamos nosotros, que son jardines donde se une lo lindo de la flor con lo útil de la hortaliza, ¿no? Y a su vez, al mezclar y al combinar en el mismo lugar, en el mismo cantero, plantas y flores, hacemos lo que se llama la permacultura o el permacultivo. Sí, señor. Que es justamente que las plantas se ayudan entre sí. Vos plantas una remolacha que crece para abajo al lado de una lechuga que crece para arriba. Y estas dos producen una sinergia de nutrientes y de actividades químicas que benefician al conjunto. Y si ese cantero tiene flores, tiene plantas con olor fuerte, entonces todo eso atrae insectos que van a esas plantas hospederas y evita que los insectos y los hongos, en fin, ataquen a las plantas que a nosotros nos interesan. Claro. Claro, todo algo que surgió a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, que te digo, Jorge, perdón, sí. una acotación, dale, Juani, cortita, que es que esa tendencia se venía viendo, la de la huerta en casa, y es dentro del mundo justamente de, vamos a suponer, nos subimos a las olas de las modas. Hay algo muy criticable de eso, cuando no responde a una cuestión natural, pero cuando yo me enteré que eso fue tendencia y que eso empezaba a ganar territorio, yo lo celebré. Y es más, me entusiasmé con la idea de tener un compost en casa, cuando pueda tener el espacio para hacerlo, ¿no? Una pequeña huerta. Sabía que hasta en un balcón se puede tener algo que te invita a otra cosa, a cuidar tu plantita, a saber que crece, a saber que después te podés alimentar de eso y empezar a tener esa conciencia que venimos nosotros con Juano ya desde hace un tiempo tratando de incorporar, que es saber qué es lo que nosotros le ponemos al plato que comemos o que comen nuestros hijos. No hay otra manera de saber, por ejemplo, si vos lo sacás de tu huerta. No hay forma de ganarle a eso. Hay una forma que es comprar verdura orgánica, que es más cara que la otra, pero que está certificada, ¿no? Esa sería la forma si vivís en un departamento o si no tenés tiempo de cultivar tu propia comida.
pero está comprobado, gente, por ejemplo, que sufre del hígado, ¿no? Y que tiene grandes problemas de dolores de hígado, cuando cambia, ¿no? Puntualmente le pasó a mi socio, cuando cambió y empezó a comprar verdura orgánica, Ujú. se le fueron los dolores, Mirá vos. ¿no? Entonces, Claro. ese sería, digamos, a Sí. corto plazo. Jorge, yo te quería preguntar dos cosas, digamos, en realidad iba a ser una, pero recién cuando dijiste lo de verduras orgánicas, lo de que eran más caras y demás, también se me vino y la puedo sumar. Porque viste que hay un poco, vamos por parte a la arquitectura. Por ahí cuando vos decís, y me hago una casa ecológica o sustentable, uno por ahí en el inconsciente tiene, pero me va a salir un ojo de la cara. Digo, tengo la posibilidad, ponerle, ¿no? Tengo el terreno, puedo construir y demás. Y a veces uno termina cayendo en lo tradicional, ¿no? Sin darle mucha bolilla a todo el entorno, justamente pensando que por ahí de esa manera es más económico. Entonces, la pregunta ¿es realmente así o se pueden hacer, dando con la gente adecuada, se pueden hacer buenas construcciones ecológicas, sumado también al entorno en donde vas a construir esa casa, pensándolo también, ¿no? Más que nada por ahí en ciudades, ¿no? Porque entiendo que por ahí en lo silvestre o el que tiene la posibilidad de construir algo en el medio de la montaña, bueno, está mucho más fácil eso, ¿no? Pero yendo más a las ciudades para que podamos cambiar ese chip. Y el otro que vos lo sumabas es eso, es decir, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo podemos hacer para que esas verduras que tan bien hacen puedan tener unos costos, ¿no?, más accesibles para que justamente más cantidad de gente se pueda volcar a eso, que también a veces pasa con muchos productos que por ahí hacen bien, bueno, los celíacos y demás, siempre tienen que pagar un mango más porque justamente están más caros, ¿no? La idea sería poder bajar eso para que más gente acceda. Bueno, esta segunda respuesta, eso pasa en Europa, ¿no? En Europa siempre toda la producción orgánica es más cara, está más popularizado también, es más fácil llegar. ¿Y qué pasa? La producción industrial de hortalizas es más barata, entonces termina pagando, digamos, la gente que no puede llegar a la verdura orgánica termina comprando la verdura tradicional Ujú. hecha con agroquímicos, porque todavía existen presiones y existen también intereses de Claro. producción Ujú. que priorizan la ganancia antes que la salud, ¿no? Así que eso, fíjate, si pasa en Europa, que nos lleva unos cuantos años en esto, acá en Argentina todavía está empezando esto. Todavía Sí. tenemos tiempo para ponernos a tiro, para cambiar la conciencia, porque es un tema de cambio de conciencia del consumidor, ¿no? Mm. Entonces el productor naturalmente va a tener que cambiar. Es una discusión muy difícil porque todo lo que es la producción de alimentos a gran escala está directamente basada en la aplicación de agroquímicos, ¿no? Y Ujú. entonces yo conozco muchísima, tengo por mi profesión justamente mucho contacto con gente de campo que entiende que esto es como una especie de desventaja para la ganancia de ellos, Claro, ¿no? Claro. claro. Pero bueno, sin embargo, hay muchos, las generaciones jóvenes que heredan esos campos. Tengo un caso puntual que es como ilustrativo, ¿no? Un cliente alquila una gran cantidad de campo en una zona de la provincia de Buenos Aires para hacer sus cultivos y para tener sus animales. A otra estancia se la alquila, ¿no? Lo que se llama arrendar en el campo, ¿no? Ujú. Él arrienda 300 hectáreas en otro campo. Ahora, ¿qué pasa? Los herederos de ese campo, que ya son chicos más jóvenes, de generación más jóvenes, no lo dejan, no le permiten aplicar agroquímicos mientras esté alquilando la propia Mira vos. tierra. Y está muy Perfecto, claro. Ahora, ¿qué pasa? El otro, el inquilino que va y que quiere que hacer rendir su plata, se queja, ¿no? Se queja porque dice, me están cambiando la manera de producir. Bueno, eso porque estamos en un momento, digamos, de transición, pero va a llegar un momento en que este inquilino, cuando vaya a alquilar esas hectáreas, también va a cambiar su conciencia, va a decir, voy a hacerlo de otra manera, Claro, ¿no? Ujú. Creo que claro. para esto es un tiempo, es un proceso,
y creo que es, bueno, siempre hay un lugar donde se pierde y un lugar donde se gana, ¿no? Sí, Totalmente. sí, sí. Y la parte arquitectónica, que te hacía la Aparte primera pregunta. es una revolución Mm, realmente. Vos fíjate que es mucho más fácil hacer una vivienda ecológica en el medio del campo, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que se llama la ruta del adobe en Catamarca, ¿no? Que es una ruta ujú, de patrimonio histórico valiosísima en el mundo. Todos edificios construidos en adobe. Yo te aseguro que vos entrás en esos lugares y tenés aire acondicionado natural Natural, y tenés claro. sí, calefacción natural, porque justamente se utilizan elementos en donde queda aislado el interior de la casa respecto al exterior, ¿no? claro. Y son todos elementos del lugar, entonces, a su vez, es una manera de construir que no produce desperdicios, que no produce contaminación. Nuestra construcción tradicional de hormigón, de ladrillos, de chapas, de bueno, produce una gran cantidad de basura, ¿no? Las obras son grandes Claro. fábricas de basura. En estos casos es al revés, el mismo material de la tierra se utiliza para construir. Ahora también hay un cambio de paradigma y mundialmente, por ejemplo, puedo citar el caso de la villa de los Juegos Olímpicos de París, que fue pensada absolutamente en materiales ecológicos y que fue ya diseñada, incluso que son pisos, departamentos de 2 y 3 pisos, todo en madera, evitando el hormigón, porque justamente el hormigón produce una cantidad de residuos que después no son reciclables. También es un proceso todo esto, ¿no? Sí, sí, Creo que en claro. las ciudades es más difícil de lograr que en el campo, Mm. pero, pero es en las facultades de arquitectura en donde tiene que germinar esta semilla, ¿no? Ahora, Jorge, con la tendencia que también hubo en un momento de las construcciones en seco, también relacionándolo con tal vez una utilización de recursos un poco más sustentables o una manera inteligente de montar una casa, tal vez, estoy pensando concretamente en las cuestiones eléctricas, por ejemplo, que esas casas tienen hasta incluso por un... Vos me corregirás si no es así, Jorge. Un lineamiento o una suerte de manual que van por una línea y lo único que tiene que hacer uno si tiene que cambiar un cable es destornillar, abrir una tapita de madera, volver a atornillar en el circuito que sea. Digo, pensado como ese detallecito, como, no sé, enchufes con USB, cuestiones que la arquitectura piensa en la modernidad a partir de la exigencia, más allá de esa mirada sustentable que es la que siempre vamos a priorizar, pero tanto como para armar una casa con ciertas características, ¿no? De cero, o ayornando la propia, ¿es posible? ¿Hay ciertas cuestiones a tener en cuenta que puedan sumarnos al hoy, a cómo vivimos hoy para eso? Sí, 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 hay, especialmente cuando pensamos en la calefacción de la casa, en la refrigeración de la casa, ¿no? En vez de pensar en calefacción y refrigeración, pensemos en evitar la pérdida del calor a través de paredes aislantes, a través de ventanas dobles Ujú. y evitar el sobrecalentamiento de las casas a través de techos verdes, por ejemplo, que ahora está tan, digamos, corriente en la Muy ciudad de Buenos interesante Aires. es eso, ¿eh? Muy Claro, porque interesante. el techo verde aísla muchísimo toda la radiación solar que se concentra en la losa de los edificios. Vos sabés que hay ciudades en el mundo en donde está prohibido tener techos de color oscuro, al revés, es obligatorio pintarlos de blanco, porque si vos pintás de blanco la losa, esa losa refleja la luz y la radiación solar. En cambio, las losas negras, cuando éramos chicos, las azoteas las pintaban con brea, por ejemplo, Claro. Claro. esa brea atrae el calor, Mm. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sería el punto de vista climático, ¿no? O de ambiental. Ujú. Y Sí. después te voy a contar otro caso que es puntual, ¿no? ¿Cuánta gente sueña con tener el jardín, un fondo, una casa con un fondo, ¿no? Es un sueño bien porteño ese, ¿no? Total. Que viene un poco de la casa Chorizo, viste que la casa Chorizo tenía el patio al costado, y Ujú. al fondo la huerta y la quinta y por ahí un gallinero. Bueno, el sueño ese de tener una casa con fondo hizo que muchos porteños, te diría, de 15 millones de habitantes que tendrá el Gran Buenos Aires,
14, 15. Bueno, 10 vivimos alrededor de Buenos Aires y 3 millones viven en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la General Paz. Esos 10 millones que vivimos afuera, 10, 11 millones, todos tenemos una casa con fondo y todos soñamos con tener una pileta, ¿no? Con el clima cada vez más subtropical que tiene Buenos Aires, ¿no? Ajá. Ahora, vos fijate, una pileta es un gastadero de agua enorme durante todo el año. Es una consumidora de cloro, devoradora de cloro, ¿no? Ese cloro, cuando nosotros nos bañamos, nos afecta a nuestra piel. Entonces, una manera de hacer sustentable una pileta es justamente hacer una biopiscina, es convertir nuestra propia pileta de natación en un estanque natural en donde el agua está purificada por una zona de la pileta que hay que destinarla a que sea el filtro biológico del agua. Ese filtro biológico se produce a través de un espesor de piedras que hay en un lugar de la pileta, Ajá. con plantas acuáticas que se encargan de filtrar las impurezas, las bacterias del agua. Se encargan también de... Hay como una colonia de bacterias que se radica en ese espesor de piedra suelta, húmeda, Ujú. que favorece justamente el filtrado natural del agua. Y podemos tener agua limpia, filtrada, sin cloro durante los 12 meses del año. No, es espectacular. La verdad es que desconozco, o sea, sí conocía la idea estética de tener un estanque, hasta con peces, que me parece precioso, pero desconocía esta simbiosis fenomenal. Claro, nosotros podemos zambullirnos el día de calor ahí, tranquilamente convivir con esa naturaleza, es espectacular. Yo sabía que esta charla nos iba a quedar corta con Jorge, estaba convencido. Voy a contar una infidencia cortita. Tuvimos una charla que duró creo que el doble de lo que estamos llevando ahora adelante, previa por teléfono, donde nos charlamos todo, y yo sabía que iba a pasar esto. Por eso, Jorge, sabiendo que me quedan 5 minutos antes de que se autodestruya esta reunión, quiero aprovecharte a pleno. Quiero saber si a Juani le quedó algo ahí dando vueltas, pero sí quiero decirte, ya te comprometo, Jorge, a tener un nuevo encuentro dentro de poco. Cuando vos digas. Me encantaría. Después nosotros vamos a seguir y vamos a combinar eso. ¿Te quedó algo ahí pendiente, Juan, y aprovechando estos 5? Lo que decía Jorge recién de la pile me pareció interesante, eso del filtrado natural. ¿Cambia el color del agua o queda igual? Porque viste que hay veces que tenemos que empezar a mentalizarnos, porque está media verde, que por ahí no significa nada, pero uno está acostumbrado, tiene el chip de la cristalina con 32.000 millones de litros de cloro y está mal. Entonces está bueno también corrernos de eso, y vos decís, no, es un verde pero que no te hace absolutamente nada, metete. ¿Cómo queda con el natural, con el filtrado? Te cuento, es color agua transparente, con la diferencia que abajo, en vez de tener un piso pintado de celeste con una pintura caucho o con un azulejo, tenés piedras y podés tener, digamos, una malla negra, que es justamente la geomembrana que se coloca para evitar que el agua se vaya por la tierra. Entonces es un fondo oscuro, pero agua transparente, que vos ves, que podés ver las piernas perfectamente. Claro. Si el agua se pone verde, significa que tiene algas, pero para eso se le ponen también unos pescaditos muy chiquitos, ¿no? Que son los que se comen todas las algas. Claro. Y eso yo lo tengo comprobado en estanques que estaban verdes, que vos no veías nada, y una vez que instalamos la colonia de las pescaditos estos, al mes quedó limpia el agua transparente, que vos ponías la mano y veías hasta el fondo del agua. Así que es agua transparente. Claro. Sí, no, me parece alucinante cuando nosotros siempre, desbordados en palabras, buscamos convencernos y convencerlos a ustedes que están del otro lado de involucrarnos con la naturaleza. Los que tuvimos una infancia en el barrio y con espacio de verde, sabemos lo que es, te diría, determinante para los siguientes pasos. Yo me considero así, tengo una nostalgia también por esa vida trepándome a los árboles, mojando los pies en la zanja, a mí me pasó esto, pero evidentemente en esta tendencia
de lo último que está pasando, de las ciudades que empiezan a descomprimirse un poco, de la gente que está como poniendo en valor ese entorno. Escucharlo a Jorge nos da esa sensación real de que uno se puede involucrar y generar una simbiosis con esa naturaleza. Tengo el último minuto que te lo entrego, Jorge, para decirme lo que quieras, en este caso a mí y a Juano, con respecto a tu trabajo, y agradecerte, por supuesto, por este momento de charla espectacular. Bueno, muchas gracias, yo agradecerle a ustedes dos, muchas gracias a los dos, me sentí muy cómodo, muy lindo en este reportaje, y decirle a toda la audiencia que se animen a tocar la tierra, que se animen a caminar descalzos sobre el pasto, ¿no? Que se animen a recibir un poquito más de frío de lo que estamos acostumbrados, que no nos mata el frío, bueno, que se animen a contactarse con nuestra casa, que es nuestro mundo. Espectacular. Jorge, querido, te mando un abrazo inmenso de parte de todos los galácticos acá. Bienvenido, porque esta va a ser, estoy seguro, un camino de iniciación para seguir charlando siempre que podamos abusar de tu tiempo. Gracias, estoy disponible para cuando sea necesario. Un abrazo grande, Jorge. Y Jorge. Pronto hablamos. Bueno, era Jorge Vallaca Sal, que es una caja de sorpresas y un aporte permanente para los que tenemos este tipo de inquietudes. Arquitecto, genealogista, paisajista, un tipazo que aparte nos hace eso, y los amigos le dicen, tenés que hacer visitas guiadas. Claro, si tiene toda esta data, no termina más la visita, es como un viaje. Con Jorge vas y viajás. Yo sabía que esto se iba a generar, entonces es muy gratificante para mí poder sentirlo. Lo siguen en las redes sociales y además también él nos dijo algo muy interesante para seguir, que es la tribu. Jorgito, antes de cerrar, que estás ahí, ¿cómo es? ¿Tribu Verde? ¿Así lo encuentran? La-tribu-verde en Instagram. Ahí está, la-tribu-verde en Instagram. Y si no, al propio Jorge lo siguen ahí.